50. Capítulo 21. A la Iglesia de Dios en Corinto, le hace primera y segunda de Corintios. Preguntas de preparación. 1. ¿Cuál es el fondo histórico de estas dos cartas? 2. ¿Qué problemas trata Pablo en 1 Corintios? 3. ¿Por qué empleó tanto tiempo Pablo en discutir su ministerio? En 2 de Corintios. Introducción. Pablo, en su segundo viaje misionero, había pasado 1 año y medio en Corinto. La mayor parte de los miembros de la iglesia que allí se desarrolló provenían del paganismo. No nos debería sorprender que muchos problemas se hayan suscitado en esta comunidad cristiana. 1. Lugar y fecha. Pablo se enteró de los problemas en Corinto mientras ministraba en Éfeso su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Fue cuando escribió la primera carta a los Corintios. La segunda carta a los Corintios la escribió aproximadamente en el año 56 después de Cristo de algún lugar en Macedonia, posiblemente desde Filipos, mientras iba en viaje de Éfeso a Corinto. 2. Propósito. Pablo recibió la información acerca de las condiciones en Corinto de los de la casa de Cloé, una de las familias de la iglesia en Corinto. También recibió una carta de los corintios en la que le pedían su consejo sobre ciertos asuntos. Escribió 1 de Corintios con el propósito de tratar los problemas y contestar las preguntas que habían llegado a su conocimiento. En todo, Pablo sostuvo que las dificultades serían resueltas si se reconocía al Jesús como Señor. Después de que Pablo salió de Éfeso, recibió noticias sobre los resultados de su primera carta y sobre otros acontecimientos posteriores. Esta información impulsó a Pablo a escribir los Corintios. El propósito de esta carta era el de justificar y defender su ministerio y apostolado. Es claro que algunos corintios negaron el apostolado de Pablo y que dudaron de los motivos de su ministerio. Aunque en la segunda carta hay expresiones de gratitud por la acogida que los corintios hicieron a sus ideas y por su obediencia a ellas, sin embargo, el interés principal es el de responder a sus acusadores. 3. Bosquejos. 1 de Corintios 1. Problemas sobre A. Las divisiones. 1 al 4. B. La fornicación. 5. Calle. Los juicios civiles. 6. 2. Preguntas sobre A. El matrimonio. 7. B. Carne ofrecida a los ídolos. 8 al 10. Calle. Métodos para la adoración. 11. Don. Los dones espirituales. 12 al 14. E. La resurrección. 15. F. La colecta. 16. Segunda de Corintios 1. El carácter del ministerio de Pablo. 1 al 7. 2. La naturaleza de la ofrenda cristiana. 8 al 9. 3. La prueba del apostolado de Pablo. 10 al 13. 4. Contenido. Los problemas. Los problemas de la iglesia en Corinto eran principalmente 3. A. Habían surgido divisiones entre los hermanos. B. Había sucedido un caso de abierta inmoralidad. D. Los hermanos corintios estaban recurriendo a las autoridades civiles, llevando quejas del uno contra el otro. El punto de vista de Pablo sobre cada uno de estos problemas descansa en el hecho de que el Señor Jesucristo no solo es Salvador sino también Señor. Tratando el asunto de las divisiones, él hace ver que ni Pablo, ni Pedro, ni Apolo son importantes. Nadie debería considerarse como partidario de ninguno de estos hombres. Tampoco debería alguien jactarse por pertenecer a Cristo, como si se pudiera colocar a Cristo en oposición con los hombres, que son sus siervos. Es todo lo contrario. Cristo lo es todo. Él es el fundamento sobre el cual toda la obra cristiana se edifica. Por lo tanto, toda nuestra lealtad pertenece a Él y únicamente a Él. Donde existe esta lealtad no habrá ningún peligro que la Iglesia se divida en partidos, tomando como centro las personalidades de los líderes. El hecho de que hubieran surgido estas divisiones en la Iglesia de Corinto es prueba de que los creyentes corintios aún no estaban maduros espiritualmente. Pablo les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, y andáis como hombres. 1 de Corintios 3, 1 al 3. Los corintios necesitaban crecer en Cristo de tal manera que su señorío fuera realmente reconocido en todos los aspectos de sus vidas. Si Cristo verdaderamente es el Señor, no debería haber inmoralidad en su iglesia. Ya que había surgido un caso de fornicación en la iglesia misma, Pablo exhorta a los corintios a disciplinar al ofensor,
con la esperanza de poderlo corregir. Deberían excluirlo de su comunión, para que así no corrompa a la Iglesia toda. Aunque los creyentes tienen que vivir junto a hombres malos, aquí en el mundo, la Iglesia de Cristo no debe dar cabida a los que viven en pecado. Pablo ataca el problema de juicios civiles entre los hermanos en la misma manera. Les dice a los corintios que recuerden los grandes privilegios que son suyos. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Primera de Corintios 6:3. Cuando surgen entre hermanos diferencias en asuntos terrenales, estos deberían ser solucionados entre los mismos creyentes, y el asunto no debería ser llevado ante la autoridad civil. Es mucho mejor, dice Pablo, que suframos la pérdida injusta de nuestros bienes y derechos, y no que neguemos que Cristo es el Señor, llevando el asunto a las autoridades. Las preguntas. Después de resolver los problemas presentados por la familia de Cloé, Pablo pasa a los asuntos que le habían preguntado los cristianos corintios en la carta que le habían enviado. Primero aborda el tema del matrimonio. En el ambiente pagano de Corinto, la enseñanza cristiana sobre el matrimonio debió haber parecido muy extraña y severa. Los corintios tenían una lista de preguntas sobre el matrimonio, y Pablo les contesta una por una. En todos los casos, Pablo es guiado en sus consejos por la enseñanza del Señor Jesucristo de que el matrimonio es para toda la vida. Es una unión en que dos personas se entregan sin reservas, el uno al otro. Pablo insiste en que este ideal se debe mantener hasta lo imposible. Aun cuando uno de los miembros no sea creyente, la persona que es creyente deberá hacer todo lo que le sea posible para mantener íntegro el matrimonio. Por causa de algunos de los problemas que tenían varios de los corintios, Pablo aconsejó que les sería mejor a los solteros no casarse. Esto no lo dice como un mandamiento. En lo que sí insiste es que cuando se ha entrado al estado matrimonial, se deberán cumplir fielmente con las responsabilidades adquiridas. Otra pregunta que surgió de las circunstancias de vida en Corinto era aquella de comer o no la carne ofrecida a ídolos. En esta ciudad, en la que había tantos templos paganos, casi toda la carne que se ofrecía a la venta era carne ya ofrecida como sacrificio a algún ídolo. Para algunos hermanos, sus conciencias no les permitían comer esta carne. Sin embargo, había otros que sí la comían con limpia conciencia. Esto creó un problema entre los dos grupos de creyentes. Y una vez más Pablo ofrece la solución, sobre la base de principios espirituales. Lo más importante es la relación de la persona con Dios. Por lo tanto, cada hermano debería hacer únicamente lo que le permitía hacer su propia conciencia. Y aquellos que puedan comer la carne ofrecida a los ídolos, deberían tener cuidado de no lastimar la conciencia del hermano más débil, y aquel que es débil no debería juzgar a aquel más fuerte que sí puede comer tal carne. Estos principios se deben aplicar a todo problema de conducta en donde difieren los cristianos, y sobre los cuales la Biblia no establece mandatos específicos. Entre los corintios, habían surgido dos preguntas sobre la forma de adorar a Dios. Una tenía que ver con el lugar de la mujer en la iglesia, y la otra era sobre la forma correcta de celebrar la cena del Señor. Tratando el primero, Pablo les recuerda a los corintios que Dios hizo a la mujer subordinada al hombre. Esto no significa que el hombre sea mejor que la mujer, sino que Dios hizo a la mujer para hacerle al hombre una ayuda, al igual que Cristo, quien siendo igual con Dios el Padre, se hizo siervo de Dios, para poder consumar el plan de redención de Dios. Por ello Pablo insiste que los cultos de adoración deberían ser dirigidos por hombres, y que las mujeres deberían respetar esa autoridad que Dios le dio al hombre, y sujetarse a ella. En lo que tocaba a la cena del Señor, Pablo se afrontaba a una situación muy mala. Antes de entrar a la celebración de la cena, los corintios acostumbraban reunirse para una comida llamada ágape, o fiesta del amor. A pesar de que esto bien podría ser una magnífica forma de expresar la comunión entre hermanos, en Corinto había llegado a ser todo lo contrario. Cada cual traía su propia comida, pero los corintios no compartían su comida. Los ricos comían juntos, y dejaban comer solos a los pobres. Como resultado, algunos tenían hambre mientras que otros se saciaban o aún se embriagaban. Ya después, ni el rico ni el pobre estaban en condiciones como para celebrar dignamente la cena del Señor. Pablo le da importancia al asunto de acercarse a la mesa del Señor dignamente. Antes de participar en la cena del Señor, debemos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros de que la condición de nuestro corazón y de nuestra mente es tal que podamos ver en la cena del Señor el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Los corintios tenían también preguntas sobre el uso correcto de los dones espirituales. Además de aquellos dones que Dios da a su pueblo en todas las edades, había ciertos dones especiales del Espíritu Santo, como el de poder profetizar o el de hablar en lenguas, que le fueron dados a la iglesia primitiva. En Corinto, estos dones estaban siendo usados para fines particulares de provecho personal, y por razones de egoísmo. Los corintios deseaban tener los dones más ostentosos, tal como el de hablar en lenguas.
Pablo insiste que los dones de mayor valor para un creyente son los que traen beneficios a los demás. Como parte de su respuesta a este problema, Pablo escribió el famoso capítulo 13 de 1 Corintios, que es como un himno al amor. Este capítulo es un escalón muy importante en el argumento que Pablo desarrolla. Introduce el capítulo al decir Pablo: mas yo os muestro un camino más excelente, 1 Corintios 12:31. Y al terminar el capítulo 13, seguid el amor, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. 1 Corintios 14:1. Nuestros deseos por los dones espirituales tienen que ser motivados por el amor, y tiene que ser el amor lo que nos guíe en el uso de los dones que Dios da. Dios no ha dado sus dones a los individuos principalmente para el bien personal de ellos, sino que son para el bien de la Iglesia. Siempre tienen que usarse con ese propósito. El capítulo 15 de 1 Corintios es la explicación más completa que tenemos en el Nuevo Testamento sobre el tema de la resurrección de Cristo y de los creyentes. Pablo claramente asienta la importancia que Cristo tiene en nuestra salvación del pecado, y nos habla de lo que le habrá de suceder a los creyentes cuando Cristo vuelva y los muertos sean resucitados. La colecta. Pablo menciona en ambas epístolas el asunto de la colecta para los hermanos en Jerusalén. Estaba muy preocupado porque los corintios no se retrasasen en este asunto. Ellos habían prometido dar, y Pablo quería estar seguro de que cumplirían con su promesa. Por tanto, especialmente en la segunda epístola, él los exhorta a seguir el ejemplo de Cristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Su apostolado. La mayor parte de su segunda epístola está dedicada en una descripción del ministerio de Pablo y a la defensa de su apostolado. Pablo da énfasis a que él es un ministro de Cristo Jesús, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. 4:5. En el capítulo 5, versículos 17 al 20, Pablo da un resumen hermoso del mensaje que él predicaba. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Preparado para audio por Francisco Herrera Sánchez.